Espantados, sabiendo que eso solo protegía a los demonios, se miraron de reojo, y quienes desgastaban su alma intentando proteger a la misma persona que aquel ser opuesto, decidieron, sin necesidad de emitir palabra, que era mejor ignorarle y mantener la fiereza. Mientras la carne de a quien seguía se mostraba tirante y fatigada, el canino, quien no podía ver a los demonios, pero bien notaba cómo los reyes jalaban de los brazos de la pequeña, ladraba sin descanso en su contra. Ni las bestias mayores que se oían desde las entrañas del oscuro bosque le intimaban en su incesante gruñir, aunque este no surtiera efecto en quienes luchaban frente al pequeño animal. En su tirar, los monarcas no pudieron evitar desatar un demonio que aún no habían visto, y que alimentaba de la sangre que brotaba de los brazos de la pequeña. Este demonio solo los atacaba a ellos, era capaz de beber la sangre que brotaba de las heridas de la niña y escupirla en sus carnes como un feroz ácido que se filtraba en sus pieles, venas y arterias, y que era a su vez un veneno que poco a poco los consumía a ellos. Mientras proseguía esa lucha bajo el manto de un cielo sin luces, los brazos de quienes lanzaban una lucha a los demonios como quien lanza un manotazo de ahogados empezaron a corroer, los becos que mostraban como muestra un árbol muerto a merced de una colonia de insectos, eran las puertas de entrada al costo por haber querido interferir con los tormentos de la princesa que en su día se escapó de su torre. Y esto solo era un festín para llamar a aquel vampiro que brota de las espaldas de todos, con el único fin de intentar lo imposible, saciar su sed de sangre fresca. Quien llevaba largo vestido bajo la cabeza para buscar algo de aliento, dejando colgar de su cuello sus lentes de oro y plata. Por su parte, el que la acompañaba terminó por enfurecer con lo bruto de su lucha a la propia niña, quien mostrando las garras de las que por conveniencia los demonios le habían dotado se libró fácilmente del sostener del muchacho, no sin verter más carmín en el ya lúgubre suelo, carmín que resaltaba en las claras prendas que todos vestían. Así, mientras aquel insolente caía al suelo y se retorcía en el ardid de sus brazos, el furioso cachorro solo se le acercó para ladrarle en la frente, sin ver realmente lo que causaba el llanto de a quien tanto deseaba proteger. Entretanto, ésta también se desenredó de los dedos de la princesa, aunque esta vez fuera sin derramar su sangre. En su huida, la niña se adentró en el tupido bosque, del cual desde afuera se podía ver poco y nada, en especial en aquella noche en especial oscura. Al salir del trance en el cual dicha criatura los había inmiscuido, pudieron ver que seguían aún de pie, y sus guardias desconcertados les seguían observando inmóviles desde lo lejos. Pero que la niña ya no estaba no era ninguna ilusión, y detrás de ella el perro se disparó velozmente, inmiscuyéndose también entre los crujires de las hojas que tupían el seco suelo. Cuando por fin se libraron del ardor de sus cicatrices, aunque bien no de las que se estaban haciendo en aquel preciso momento, se vieron fijamente, incluso si la sombra del cielo les impedía distinguirse bien. Ambos se hallaban en shock, y aunque el trance ya los hubiera abandonado, eran incapaces de reaccionar con su alrededor, perdiendo el rastro de la pequeña. Cuando un tronar nacido en el cielo les despertara de aquel lucido letargo, y a pesar de la razón y de todos los que los rodeaban, se adentraron ambos con velocidad en aquel laberinto de madera. Con una voz dolida, más nítida, el príncipe ordenó a sus tropas: Seguidnos. Dispérsense todo lo posible, busquen a esa niña en todo el bosque. Ya. Mientras corrían entre las malezas, sin prestar atención a los alaridos que provenían de presas y cazadores en toda la vasta extensión de aquel bosque, la dama en un tropiezo cayó con fuerza al suelo. Mientras quien con ella buscaba al niño le ayudaba a levantarse, este preguntó: ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Su intento por seguir fue interrumpido por un dolor en su pierna, dado a la caída, que le complicaría seguirle el paso a aquellos cachorros que uno detrás de otro se perdían entre los árboles y las bestias. Mas sin embargo, reafirmó con fuerza sin dejar lugar a pregunta: solo me duele un poco la pierna, sigamos. El calor en la sangre y la adrenalina en las venas le permitieron proseguir sin percibir nuevamente ese dolor. Mas el seguir no les dio nuevas respuestas, seguían sin rastros del paradero de la niña. Cada vez que un lobo osaba aullar lo peor era temido, y el que las tropas no tuvieran mejor suerte no ayudaba en nada a calmarlos. Sin embargo, desistir era lo último que podían hacer, sabían que ella no podía ser más rápida, y sabían que en algún momento le encontrarían, solo esperaban que fuera viva.
Por su lado, la niña se perdió profundamente entre las ramas, desorientada no siguió un rumbo fijo, solo buscaba escapar mientras no podía contener el llanto que se mezclaba con su sangre, dejando un rastro carmín que su perrito, más no sus perseguidores, era capaz de seguir. En su andar sin sentido se fue a cruzar con una cazadora. Vestía una larga negra falda que llegaba hasta casi sus talones, y cubría sus hombros y cabeza con un manto de mismo tinto. Ella también era princesa, mas muy distinta a los otros tres. Ella tenía, sí, un gusto por la caza y el bosque, cosa que ellos, los del carruaje, hasta ese día solo habían conocido de palabra. Ella sabía de los demonios que atormentaban a la pequeña por las palabras que con aquel que la buscaba había intercambiado. Al verla, vio que eran peores que lo que las palabras podían transmitir, y se vio reflejada no solo en cuerpo, sino en alma, en los ojos de la ahora inmóvil criatura. Ella conocía a varios de ellos mejor que ningún otro, en especial a la más voraz, aquella madre de todos los males. Al observarle a los ojos volvió a sentir en su garganta todas aquellas veces en las que la asfixiaba hasta hacerla caer ante Morfeo, y al despertar no lograba comprender cómo, y menos por qué, seguía viva. Aquellos vistazos de tenues luces que daba en esos momentos finales eran algo que se había marcado fijo en su memoria. Al ver a la niña admiró su fuerza, pues aunque ella había estado algo más cerca de ser carcomida, sabía que la fiereza con la que los demonios a esa cría habían atacado empalidecía y dejaba en ridículo los torneos que a ella casi la lograron marchitar y corroer. Al presenciarla pudo acercarse más que los enmudecidos, y al arrodillarse con cariñosas palabras logró hacer que la infanta se la cerrara y dejara contener en sus brazos. Cuando pudo limpió con su mano y un modesto pañuelo que tenía lo rojo de su frente, y acomodó su pequeña cabeza sobre su hombro, manchando su corcel, y con esa misma mano le acarició suavemente la cabeza, haciendo lo posible por calmarla, a lo que el cachorro respondió tranquilizándose también. Así, con la mano en la que no llevaba el anillo de su boda se dispuso a empuñar como se debe su afilado puñal, y en un crujir seco lo incrustó en aquel frágil cuello, matándole en el acto, sin dolor. Lo cierto es que al verla ella ya había perdido todas las esperanzas, y se decidió sacrificarla para que dejara de sufrir lo antes posible, como un animal herido, y tal vez eso es lo que era. La señora sostuvo el cuerpo unos segundos luego del seco crujir, y después le dejó caer al suelo. Su fiel mascota se le acercó, y lamió las heridas, como hizo siempre. Dando suaves y asustadizos ladridos intentó hacerla reaccionar, como si estuviera dormida. Mas eso no era posible, y así ella dormiría por siempre. Mientras el animal se entristecía, ella cavaba un no muy profundo pozo, y dispuso a darle una modesta aunque digna sepultura a la niña. En el transcurso de todo este humilde ritual los dos príncipes divisaron desde lo lejos lo que estaba ocurriendo. Estaban lejos como para ser vistos por la dama, pero lo suficientemente cerca para distinguir nítidamente todo lo que estaba ocurriendo. Cuando ellos esto divisaron, se dieron una mutua mirada a capa caída, y arrodillándose ambos rompieron en llanto por lo que sabían había pasado. En aquel duelo él dijo, entre sollozos: Pensemos que está en un lugar mejor. A lo que ella respondió, también entre lágrimas: Creí que no eras creyente. No lo soy, pero para alguien que sufre de vivir hasta la muerte es un lugar mejor. Ella asintió con la cabeza, y con una triste mirada de calma ambos dejaron de llorar. Cuando, ya de pie, voltearon a mirar, ya la cazadora se había marchado, por lo que optaron por acercarse a la tumba a darle el último adiós a quien no pudieron arrancar de las garras de tantos demonios. Quien siempre siguió a la niña y estaba, recostado sobre su tumba, haciéndole compañía. La derrota y la tristeza se mostraban en los 6 ojos, y eran tal que no tenían ni fuerzas para pelear entre sí. Un silencio sepulcral reinaba. La cristiana dio un rezo en nombre de la difunta, y ambos le dieron el último adiós en plena oscuridad. Decidieron dejarla ahí, que esa fuera su tumba, que eso sería lo mejor. Sin embargo, decidieron llevarse al triste animal consigo, no lo dejarían solo en aquel peligroso bosque. Tras este momento de duelo, se devolvieron para reunirse con sus guardias. Hecho esto, vendaron sus no pocas heridas propias, las cuales pasados los efectos de la adrenalina empezaban a arder con fiereza. Ya en el carruaje y con el viaje retomado, la princesa se concentró apreciando el collar, extrañamente lujoso, que llevaba el cachorro. Viendo y reviendo el collar con intriga, la dama dijo, mientras miraba a quien le acompañaba: Este collar me es familiar. Este era, bueno, es mi perro. Ok.
Un silencio incómodo reinó en el recinto por unos minutos, hasta ser roto por la necesaria charla de temas diversos, que proseguiría por lo que quedaba de viaje.